Cordial saludo, amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente reiteramos nuestros saludos de bienvenida en esta lección número 31 de nuestra materia Doctrina Bíblica Bautista en un año, o Doctrina de una Iglesia del Señor Jesús en 52 lecciones. La número 31 en sus escritos tiene que ver con el pacto de una Iglesia Bautista o de una Iglesia de Cristo. Siempre hay que reconocer que hay congregaciones que se autodenominan bautistas, pero que lentamente se han ido apartando de la sana doctrina. El término bautista es un apodo que surgió a raíz de la desviación del término anabaptista, que significa rebautizador. Nosotros sabemos que en la misma palabra de Dios, a la iglesia del Señor Jesús, Él solamente la llamó mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo a Simón, y sobre esta roca, y se señaló a él mismo, edificaré mi iglesia. Por eso, el término bautista no garantiza que sea una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Lo que sí garantiza es, primero, su doctrina, que haya permanecido por 20 siglos sin ningún tipo de variación, y en segundo lugar, también su historia, que pueda trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días, porque es la base fundamental para recordar y sostener que Jesús ha cumplido con su iglesia al mantenerla hasta el día que Él regrese. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso esta lección también reviste de gran importancia, porque el pacto es una especie de convenio. En el Antiguo Testamento, Dios era el que tenía la iniciativa para establecer y formular pactos. Son conocidos, como lo vamos a mencionar ahora a manera de ejemplo, pactos como el de Noé, pactos como el de Abraham, o por decirlo menos, pactos como el del Jardín del Edén, donde Dios había pactado con Adán y Eva que si ellos pecaban, pues desafortunadamente empezarían a morir. Por eso, una de las formas más solemnes de reconocer la membresía en una iglesia es a través del pacto de una iglesia del Señor Jesucristo. El texto que aparece en los escritos en Hebreos 13, los versos 20 al 21, se puede decir una inspiración de lo que debe ser el pacto en una iglesia del Señor Jesús. Un pacto es un compromiso, es un convenio, pero siempre hay que recordar que la iniciativa viene inicialmente de Dios, no de nosotros, porque nosotros tenemos una naturaleza ya contaminada y estarían condicionados nuestros pactos a nuestros propios intereses, que en cierto modo son en muchas ocasiones egoístas y viciados por esa naturaleza antigua. Vale la pena leer inicialmente ese texto para recordar el sentido bíblico del convenio, del compromiso o del pacto que estamos mencionando aquí en esta ocasión a través de esta lección. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 13, en el verso número 20 y también en el verso número 21 encontramos una base para recordar en cuanto a este pacto de la iglesia. Se está hablando a una iglesia de Cristo, la iglesia de los hebreos, aquellos judíos que verdaderamente se habían arrepentido, que habían creído en Jesús como Salvador. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de establecer un pacto en una iglesia del Señor Jesucristo? El propósito es, como dice aquí, recordar que a través de la iglesia somos aptos para toda obra buena y para hacer su voluntad y para hacer lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Apreciados hermanos y hermanas en nuestro Señor amado Jesús, recordando este texto, podemos entonces también hacer un refuerzo, por decirlo de esa manera. El contenido del pacto está allí escrito y no vale la pena pues entrar a repetirlo porque no tendría sentido. Simplemente
lo que vamos a hacer es ampliar un poco en la disertación del maestro, en las tareas para los alumnos y en las preguntas para discusión. ¿Hay en una iglesia del Señor Jesucristo un pacto exclusivo? Hay iglesias que han, por decirlo de esa forma, descuidado el compromiso que como miembros de la iglesia del Señor Jesús tenemos, tanto con Él como con su iglesia. Son múltiples las bendiciones de Dios que recibimos a través de la iglesia. La palabra de Dios es abundante en recordarnos que a través de la iglesia del Señor somos edificados espiritualmente. Cuando no nos congregamos voluntariamente, pues simplemente estamos pecando voluntariamente, porque es como si uno tuviese hambre y lo invitan a almorzar y uno pues no asiste a esa invitación teniendo la necesidad de participar por el bienestar de uno. Lo mismo sucede en la iglesia, nos alimentamos espiritualmente. Jesús claramente lo sentenció cuando Satanás intentó por 3 veces, inclusive hasta usando la palabra de Dios, quitándole una fracción a uno de los salmos, intentó allí Satanás desvirtuar, frustrar, por decirlo de esa manera, el plan salvador de Dios. Pero Jesús fue contundente. Jesús le dice, no solamente de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El pan sirve como símbolo allí para representar que nuestro cuerpo necesita todos los nutrientes y la energía para poder desenvolverse en nuestra vida terrenal. Pero es que no somos solamente parte física, no solamente somos seres materiales, somos seres emocionales y espirituales. Y el espíritu y el alma también necesitan alimentarse. Todos necesitamos alimentarnos. ¿Con qué lo hacemos? Con la palabra de Dios. Por eso es que entonces en una iglesia del Señor Jesucristo se establece un pacto porque nos comprometemos nosotros con Dios y con la iglesia a sostener en la parte que nos corresponde a nosotros, en lo espiritual, a través de la oración, a través de la congregación, a través de el desarrollo de los dones y de los talentos que el Señor nos ha dejado y también a través de los recursos económicos para el sostenimiento de la obra de Dios que es de bendición a nosotros. ¿Quiénes somos los más beneficiados cuando obedecemos al Señor a través de nuestra participación en una iglesia local? Realmente nosotros somos los más beneficiados. Nuestra obediencia a Dios traerá finalmente bendición para nuestras vidas y también para la vida de nuestras familias. Haciendo esa pequeña introducción, es muy importante recordar que cada iglesia del Señor Jesucristo puede y en cierto modo debe tener un pacto exclusivo. ¿Para qué? Para reconocer que si el Señor nos ha llamado a una congregación, a una iglesia local, pues sí, simplemente nos ha llamado con propósitos muy definidos. No existen ningún otro tipo de propósitos diferentes a la edificación espiritual en una iglesia del Señor. Por eso, en este texto de Hebreos capítulo 13, en los versos 20 y 21, se nos enseña que para que nuestra vida mejore de una manera eficiente, necesitamos de la verdad. Y la verdad se enseña en la iglesia del Señor Jesucristo porque ella, la iglesia de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. Por eso es necesario recordar el compromiso que tenemos con Dios y con su iglesia donde Dios nos ha llamado para poder desempeñar la voluntad de Dios, eso sí, de una manera acertada. Es por eso entonces, apreciados hermanos y hermanas, que vamos a observar algunos textos que complementan esta disertación. ¿Qué importancia tiene el pacto de una iglesia? Conocer el compromiso que tenemos con Dios y con la iglesia. Cuando una persona se arrepiente, recibe a Jesús como Salvador personal y cree en el Señor Jesucristo como único, verdadero y suficiente Salvador, pues simplemente la invitación de Dios es añadirse a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y necesitamos unos de otros, necesitamos de la oración de nuestros hermanos, necesitamos de la compañía de nuestros hermanos, compañerismo, y necesitamos cumplir cada uno de los propósitos, como lo vamos a referir en este momento. Por eso la importancia es recordar que cuando Dios nos ha llamado a una iglesia es para nuestro propio beneficio. Siempre habrán problemas, siempre habrá dificultades, siempre habrá pecados para perdonar, siempre habrá retos para cumplir, pero ahí está el Señor para hacer la parte que le corresponde a Él. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y esa
es de la que estamos discutiendo hoy. Nuestro compromiso con el Señor es un compromiso eterno. Nosotros no hacemos tesoros aquí en la tierra, aunque tengamos la cantidad de recursos económicos que tengamos. De todas maneras, hermanos y hermanas, nuestros mejores tesoros están en el cielo, donde no hay ladrones que minan ni hurtan, ni tampoco hay polilla y orín que traen en determinado momento, a manera de ejemplo, corrupción a las posesiones y a los bienes materiales. El texto que vamos a usar para complementar lo que tenemos aquí lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, donde podemos relacionar el pacto de una iglesia del Señor con los propósitos. ¿Para qué pactamos? Simplemente para cumplir los propósitos por los cuales Dios ha dejado a su iglesia aquí en la tierra. Cuando esos propósitos no son claros, pues sencillamente hay confusión y hay dificultad y hay enfriamiento, por decirlo así de esa manera, y las personas creyentes en Jesús no le encuentran mucho sentido a congregarse, a trabajar para el Señor, a ofrendar, a diezmar, a participar de la obra de Dios de una manera comprometida. ¿Por qué se justifica? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, en el verso número 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. El apóstol Pedro estaba predicando allí un mensaje, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso número 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso número 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice en esta traducción. ¿Cuál es el propósito de aceptar este pacto? El propósito de aceptar el pacto en una iglesia del Señor Jesús es cumplir los propósitos. Cuando Dios estableció la familia, Dios dijo: no es bueno que el ser humano esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios creó a Eva como compañía de Adán, estableció la familia y le dio propósitos muy definidos. Cuando una familia se forma sin tener propósitos claros, después entonces hay enormes dificultades, porque la familia no corresponde a las expectativas de los contrayentes. Hay hombres que dicen: no he debido casarme porque es muy difícil el matrimonio. Hay mujeres que afirman: si yo hubiera sabido que el matrimonio es así, con tantas dificultades, yo no me hubiera casado. O si yo me hubiera dado cuenta que usted realmente no me quería, y estoy usando comillas, pues le hubiera hecho caso de pronto a alguno de mis padres que me aconsejó. Y así podríamos citar muchos ejemplos. ¿Por qué se usan estas expresiones? Sencillamente porque no se tienen claros los propósitos. El primer propósito para un matrimonio es el compañerismo. El segundo propósito es la procreación. Y así sucesivamente podemos mencionar varios propósitos para la familia. Cuando una pareja se une en matrimonio y esos propósitos no son claros, pues entonces se van a presentar enormes dificultades. Muchísimos problemas se presentan en las familias hoy y en los matrimonios, tanto que el índice de divorcios ha llegado al 50% aproximadamente. En otras palabras, de cada 2 matrimonios, uno termina finalmente en divorcio y separación total. Es una cifra escandalosa. ¿Por qué? Porque los propósitos no han sido supremamente claros. ¿Para qué se casa una persona? Nunca para ser infeliz, siempre se casa para ser dichosa. Pero la dicha parte del compañerismo, y no solo pasa por la atracción física, no solo pasa por el placer físico, sino pasa por la compañía, pasa por la ayuda mutua, pasa por la colaboración y pasa por toda una cantidad de cosas donde lo físico se puede decir que es muy importante al principio, pero que poco a poco, con el paso de los años, va cediendo hasta quedar en un amor centrado exclusiva y totalmente en el compañerismo. Ahora, alguien dirá que hay personas que nacen, en el caso del matrimonio, para no casarse nunca, y es cierto, es un don de Dios el hecho de ser casado, y también es un don de Dios el hecho de ser soltero. ¿Por qué tenemos que detenernos un poco relacionándolo con la familia? Porque es muy similar con la iglesia. Cuando un hombre se casa con una mujer, simplemente hace un pacto.
de fidelidad, de compromiso. Cuando una mujer se casa con un hombre, pues también realiza un pacto de fidelidad y de compromiso, de ayudarse mutuamente, y lo único que afirman ellos que va a separar ese pacto será la muerte, hasta que la muerte los separe. Es tan fuerte el vínculo sentimental, es tan fuerte el vínculo del amor. Un hombre y una mujer salen del seno materno y paterno, donde han estado durante muchos años, a formar un nuevo hogar. No es una decisión nunca fácil, siempre requiere los recursos espirituales y materiales para hacerlo. Y nos hemos alargado un poco en esto porque Dios normalmente compara la familia con la iglesia, frecuentemente compara el matrimonio con la iglesia. Algo similar sucede, nos saca del mundo, después de arrepentirnos y creer en Jesús, nos llama a su iglesia para comprometernos. El sentido de la palabra pacto es ese. El propósito de aceptar el pacto en la iglesia de Cristo es porque tenemos definitivamente unos propósitos que cumplir en la iglesia del Señor. ¿Para qué nos añade el Señor a una iglesia de Él? Número uno, para ser discípulos. Es el primer propósito. Cuando una iglesia de Cristo no hace nuevos discípulos, tiende a acabarse. Una palabra discípulo significa alumno, aprendiz, seguidor del Señor Jesucristo. Uno se matricula, por decirlo así, entre comillas, como alumno de Cristo cuando uno recibe a Jesús. Y a Jesús se recibe por fe, con arrepentimiento y fe. Por eso dice aquí, los que recibieron su palabra. En primer lugar, hay que recibir la palabra de Dios, y Pedro predica un mensaje ante la burla de los judíos incrédulos, porque se había presentado la señal de lenguas. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo se había efectuado a la iglesia. Bautizar a la iglesia en el Espíritu Santo había sido profetizado y consistió en sumergir a la iglesia del Señor Jesús una vez y para siempre. El bautismo del Espíritu Santo no es repetitivo, como lo vamos a estudiar en la lección siguiente, pero aquí tenemos que mencionarlo porque Pedro predica un mensaje relacionado con la salvación en Cristo, y algunas personas reciben la palabra de Dios. Está contestando la acusación de que estaban ebrios cuando hablaban en idiomas que no habían estudiado, que era el don de lenguas, para que judíos que habían venido de otras naciones entendieran el mensaje de salvación. La Biblia no estaba terminada y se necesitaba en ese momento ejercitar ese don, y Dios lo había dado en ese momento a algunas personas que estaban allí. Pero, ¿con qué propósito? El propósito es, en primer lugar, añadir las personas a la iglesia del Señor Jesús. Propósito número uno, hacer discípulos. Propósito número dos, participar de las ordenanzas. ¿Cuáles son las dos ordenanzas? Una iglesia de Cristo que deja de bautizar bíblicamente a los creyentes, pues sencillamente es una iglesia de Cristo que no cumple con el propósito por el cual Dios la ha establecido. Una iglesia de Cristo no solamente debe hacer discípulos, no solamente debe evangelizar, también debe invitar. Por eso en cada servicio se hace invitación a que las personas reciban a Cristo, porque es posible que en una congregación haya personas que no se hayan arrepentido ni hayan creído en Cristo como Salvador personal. Pero adicionalmente hay que invitarlos a participar en las ordenanzas. La primera ordenanza es el bautizo, la segunda ordenanza es la cena del Señor. Son las únicas dos ordenanzas. Ambas son símbolos del Evangelio. La una, el bautismo, en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección, tanto de Cristo como del creyente. La otra, recordando que Jesús va a casarse con su iglesia allá en la gloria eterna, que mientras está aquí la iglesia en la tierra, la Biblia usa la figura del noviazgo, es la novia de Cristo, pero es una novia que se prepara adecuadamente para la unión final con su esposo, que es el Señor Jesús. Son figuras que Dios usa y que son muy fáciles de entender, pero un creyente que no participa en la cena del Señor, pudiéndolo hacer, pues sencillamente es un creyente que no está comprometido con la iglesia del Señor. Muchas personas reciben a Cristo como Salvador personal, se bautizan e inclusive asisten un tiempo a la cena del Señor, participan un tiempo y después entonces se olvidan del compromiso que han hecho con Dios y con su iglesia. No estamos diciendo que hay que forzar o en cierto modo, perdónenme la expresión un poco extrema, extorsionar a los creyentes diciéndoles que si no se congregan, que si no hacen determinada cosa,
pues pueden llegar a perder la salvación, como lo hacen algunas congregaciones, y sería eso una gran equivocación, porque la Iglesia del Señor es una institución o un organismo mejor que tiene vida por sí mismo, pero que invita a las personas, nunca las obliga, las motiva sí, pero de ninguna manera podemos, en cierto modo, usar armas, por decirlo así de esa manera, carnales o ilegítimas para tratar de mantener a las personas en una iglesia del Señor. Las armas son totalmente espirituales, es con espíritu y no con espada, no es a la fuerza, como vamos a hacer crecer una iglesia del Señor Jesús, sino es con nuestra oración, con nuestra predicación y con nuestra fidelidad a la palabra del Señor. Primer propósito, hacer discípulos. Segundo propósito, participar de las ordenanzas. Por eso este pacto está íntimamente relacionado con esos propósitos. El tercer propósito es la doctrina, la enseñanza, y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles fue y sigue siendo la misma doctrina, es la sana doctrina. La Biblia enseña, y ya lo hemos referido en otras oportunidades, por lo menos 3 clases de doctrina: la doctrina de Dios, la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. La única que trae verdadero beneficio totalmente al ser humano es la doctrina de Dios. En esa doctrina de Dios encontramos las verdades fundamentales de la palabra del Señor, en cuanto a la creación, en cuanto a la familia, en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto al gobierno humano. Todas estas lecciones han estado centradas en esos propósitos, en enseñar a diferenciar. Un creyente necesita aprender a diferenciar con base en la palabra de Dios cuándo se está enseñando, cuándo está aprendiendo, cuándo se está practicando la doctrina de Dios, cuándo se está enseñando, compartiendo o practicando la doctrina de hombres que se fundamenta, como Jesús lo afirmó, en múltiples tradiciones, y cuándo se está enseñando doctrina de demonios que ataca decididamente la institución familiar organizada debidamente por Dios, y también en algunos casos, como ya lo hemos mencionado, los alimentos. Entonces, cuando un creyente en Cristo se añade a una iglesia, pero no se alimenta de la doctrina de Dios, pues va a tener enormes dificultades, va a sufrir muchísimos tropiezos, porque no estará alimentado como el Señor lo ordena y lo manda en su palabra. Para eso es el pacto de una iglesia. Esa es la importancia que tiene el pacto de una iglesia. Cuando nosotros leemos todo lo que estamos aquí definiendo en este pacto, pues simplemente estamos reconociendo que todas esas cosas se pueden cumplir por la enseñanza de la sana doctrina. Y repetimos una vez más, ¿para qué estableció el Señor su iglesia? Número 1, para predicar salvación, hacer discípulos. Número 2, para participar de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. ¿Qué hay que hacer después con ese discípulo que ha recibido a Cristo, se ha bautizado y ha participado de la cena del Señor? Sencillamente hay que adoctrinarlo, hay que enseñarle a diferenciar la sana doctrina, todas las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Luego dice, en la comunión unos con otros, el cuarto propósito que Dios tiene aquí, y es uno de los que más se mencionan en este pacto que estamos refiriéndonos, es el compañerismo. De lo que Dios haga en la vida de una persona, pues vamos a aprender. ¿Cuál es el compañerismo mínimo que Dios aspira que tengamos como hijos de Dios? Congregarnos. Hay personas que como hijos de Dios tienen compañerismo. Frecuentemente se llaman 1, 2, 3 veces en el día, 1, 2, 3 veces en la semana. Comparten sus alimentos, comparten descanso, a veces inclusive hasta de una manera exagerada, y a veces causando muchos problemas entre ellos mismos por la excesiva confianza y el excesivo compañerismo. Pero, apreciados hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, el compañerismo mínimo que Dios aspira que desarrollemos como hijos de Dios es el de la iglesia del Señor. Cuando se habla de cultivar el servicio familiar, entonces cultivar el servicio familiar, educar espiritualmente a nuestros niños, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades, simplemente estamos vinculando, mezclando propósitos
porque ¿cómo podemos entonces participar del servicio familiar cuando no nos congregamos en una iglesia por lo menos el primer día de la semana? Es imposible que un hijo aprenda a congregarse en una iglesia de Cristo si el padre no lo enseña. Y así sucesivamente podríamos dar muchísimos ejemplos de cómo una iglesia del Señor debe ser supremamente fiel a Él y a su palabra. No bastan las buenas intenciones. A veces las personas dicen, yo hago servicio en mi casa todos los días y por eso no tengo necesidad de ir a la iglesia. Pues la verdad es que es un error de gran magnitud, porque el compañerismo mínimo que Dios ha dejado a su iglesia es el de congregarse una vez a la semana. El servicio familiar ayuda, pero cuando vamos a la iglesia y vemos, repetimos una vez más, que Dios ha trabajado en la vida de algún hermano, que Dios ha contestado las oraciones en algún hermano o en alguna hermana, cuando vemos el trabajo de Dios en otras personas, eso nos ayuda, eso nos motiva decididamente a seguir participando en la iglesia del Señor. Si Dios hubiera sabido que el ser humano no necesitaba congregarse por lo menos una vez a la semana, pues sencillamente no lo hubiera establecido. Y siempre hay unas enormes dificultades para que haya una muy buena congregación en la iglesia del Señor. Es por eso, mis hermanos y mis hermanas, que luego habla de la fidelidad en los compromisos, de evitar la difamación, de evitar la calumnia. ¿De qué está hablando allí? De un compañerismo cristiano sano. No es la voluntad de Dios que haya un compañerismo extremo. En otras palabras, y cuando usamos la palabra extremo, estamos hablando de compañerismo perjudicial. A veces no se sabe manejar adecuadamente el compañerismo y hay enormes dificultades en la misma iglesia del Señor. Luego habla del testimonio y del celo en el esfuerzo por el engrandecimiento del reino de Dios. ¿Cómo podemos tener un buen testimonio cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios? Cuando el compañerismo cristiano pasa a un segundo plano. ¿Cuáles son nuestras principales personas con las cuales cultivamos amistad? ¿Son verdaderos creyentes en Jesús o son personas que procuran nuestra propia destrucción y la de ellos mismos? Es muy sabido que la palabra de Dios nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces la presión de grupo en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ha causado enormes problemas porque el niño necesita sentirse aceptado en un grupo. ¿Y qué mejor grupo que el grupo de niños de la iglesia? Lo mismo sucede con el joven y aún con el adulto. Todos tenemos necesidad, en cierto modo, de reconocimiento. Y Dios ha dejado en su palabra esta forma, esta metodología, por decirlo así de esa manera, para que satisfagamos esas necesidades de compañerismo, de amistad, de unión cristiana. Y sigue diciendo, en el partimiento del pan, que no es otra cosa, en Hechos 2, verso número 42, que la cena del Señor. Hay que recordar, una vez más, que la cena del Señor a veces es referida como la mesa del Señor, a veces como la cena del Señor y a veces como el partimiento del pan. Son tres expresiones sinónimas referidas al mismo acto. Tienen que ver con la misma cena del Señor bajo las condiciones que Él estableció, porque es Él quien invita a la cena, no es la iglesia. Es Él quien invita a que nosotros participemos en esa conmemoración. Y cuando hablamos de conmemoración, o mejor, cuando la Biblia habla de conmemoración, sencillamente estamos recordando que es Dios quien nos aconseja a acordarnos de esa manera. Y finalmente habla de las oraciones. Existen varias clases de oraciones. En este pacto, implícitamente está hablando de recordarnos mutuamente en la oración. Hay oraciones personales, privadas, como la del Padre Nuestro. Jesús está diciendo que debemos entrar al lugar de habitación, en lo más íntimo. Es una clase de oración, una oración privada, muy personal, donde decimos Padre Nuestro. Y hay muchas personas que afirman y dicen Padre Nuestro, pero no quieren recibir a Cristo como Salvador personal. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente Dios es el Padre cuando Él ha entregado a su propio Hijo para morir por nuestros pecados y muchos no lo quieren recibir en su corazón, no lo quieren aceptar, no quieren reconocer de corazón después de haberse arrepentido que Jesús murió por ellos y sin embargo afirman que Él es el Padre? De pronto, en cuanto a criaturas, sí podríamos decir certeramente, pero en cuanto a hijos no. De tal manera que como hijos de Dios necesitamos reconocer nuestra oración, nuestra comunicación,
Otra vez hay que recordar que la convivencia implica comunicación. Cuando en una familia hay problemas de comunicación, entonces habrán otro tipo de problemas, a veces mucho más grandes y a veces hasta gigantescos. En el creyente, la comunicación con Dios es básica en la parte privada, personal. El Padre Nuestro es una oración modelo, no es una acción de repetir y repetir repetitivamente, perdónenme la redundancia, simplemente diciendo por decir. No, es algo de corazón, es dialogando con Dios sobre las diferentes necesidades que se mencionan en el Padre Nuestro. Esa es una clase de oración que estamos comprometidos nosotros como hijos de Dios a cumplir. La segunda clase de compromiso o de oración tiene que ver con la oración en la familia. Ya hay oraciones familiares. Entonces, en las oraciones familiares, las necesidades familiares pueden y deben ser expuestas de una manera categórica. Y también hay necesidades, finalmente, en cuanto a la oración pública. La oración pública se debe hacer en la iglesia del Señor Jesús. Allí es el sitio para hacer la oración pública, pero hay que hacerlo decentemente y con orden. Dios nos dice en su palabra que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Él contesta. Y ponernos de acuerdo implica, pues, que debe haber una persona que guíe la oración y otros que estemos siendo guiados hacia esa oración. Pero es frecuente en estos tiempos modernos que el momento de la oración es uno de los momentos, en aquellas congregaciones que se autodenominan Iglesias de Cristo, es uno de los momentos más desorganizados. Hay personas que en el momento de la oración empiezan a exhalar gritos supremamente estruendosos, ensordecedores dentro de una congregación. Mientras los unos gritan, los otros entonces se lanzan sobre el piso. Los otros se ríen diciendo que experimentan una, valga la redundancia, experiencia de risa santa, entre comillas, y que cuando el Espíritu Santo, dicen ellos, y repetimos que es entre comillas, los toma, entonces hay manifestaciones, afirman ellos, y que las manifestaciones son gritar, son reírse, son llorar, gemir. ¿Cómo puede Dios agradarse de una oración cuando el uno grita, el otro salta, el otro brinca, el otro se revuelca, el otro se ríe, el otro profiere enormes gritos, el otro habla en un tono normal, y en fin? ¿Se puede decir que eso es una oración decente y con orden? La Biblia y la palabra de Dios es la autoridad final, dice que no. Dice que para nosotros es muy importante ponernos de acuerdo. Es por eso que la oración debe ser totalmente de acuerdo. 2 o 3 de acuerdo en el nombre del Señor. En esa oración pública que se eleva en la iglesia es donde tenemos que reconocer decididamente, una vez más, que hay una gran enseñanza de la palabra de nuestro amado Señor. En cuanto a las tareas para los alumnos, hay necesidad de recordar que el propósito de aceptar este pacto, tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos de Dios para su iglesia. ¿Para qué ha dejado Dios su iglesia? Para ser discípulos, bautizarlos, invitarles a participar de la cena del Señor, participar con ellos en el compañerismo, enseñar la sana doctrina, la oración y la adoración. Una de las características fundamentales de un verdadero creyente, miembro de una iglesia del Señor agradecido, es que alabamos a Dios. Es muy importante alabar a Dios por lo que Él es. Es muy importante alabar a Dios por lo que Él nos da. Son formas de reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. Es por eso, hermanos, que el propósito de aceptar ese pacto tiene que ver con cumplir esos propósitos. Todo el contenido de este pacto no tiene ningún sentido si simplemente se acepta de una manera mecánica, de una manera superficial. Hay personas que dicen, sí, yo acepto ese pacto, pero no hay ningún nivel de compromiso con el cumplimiento de esos propósitos. Mínimo Dios nos ha dado un don para que lo administremos para su honra y para su gloria. Hay personas que afirman, yo no tengo ningún don y por eso no suscribo ningún pacto en ninguna iglesia. Simplemente me bautizo y cuando yo quiera, entonces, cuando yo pueda, me congrego y finalmente, pues,
esa persona corre el riesgo de nunca congregarse. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que no hay claridad en cuanto al compromiso que tenemos como hijos de Dios para ser llamados a una iglesia local a servirle. El don mínimo que recibimos es el de ganar almas para el Señor Jesucristo. Esa es la mínima responsabilidad que Dios nos da. Todo creyente, inclusive aquellos que tienen grandes limitaciones con el sentido de la vista o del oído, pueden en determinado momento afirmar en cualquiera de los lenguajes: Cristo salva. Hay que arrepentirse y creer en Jesús. O expresar y memorizar solamente un verso: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué creyente en Cristo no puede por lo menos memorizar unos cuantos versos y hablar de Cristo a otras personas? Todo lo podemos hacer. Aún los niños, que tienen muy poca información en cuanto a las cosas de Dios, pueden en determinado momento hacerlo. De ahí que no existen excusas para afirmar que no hay necesidad de suscribir ningún pacto, ningún compromiso en una iglesia del Señor. Siempre recordamos que ese pacto, ese compromiso, parte por iniciativa de Dios. Es Dios quien invita a su iglesia. Como hijos del Señor, como líderes del Señor, como misioneros del Señor, como pastores del Señor, simplemente somos voceros, embajadores, siervos. Y como dice el mismo Señor, siervos inútiles, porque normalmente hacemos solamente lo que nos corresponde. En segundo lugar, habla de la relación del pacto con nuestra vida diaria. Cuando tenemos compromiso con Dios y con la iglesia, pues simplemente nos sentimos no solamente comprometidos, sino también nos sentimos bendecidos, en el sentido de que es un gran privilegio poder cumplir con la vida del Señor dentro de su iglesia. En nuestra vida familiar, en nuestra vida individual y en nuestra membresía en la iglesia. Son 5 aspectos en medio de los cuales se puede relacionar este pacto que se ha mencionado. Siempre hay que recordar que este pacto se fundamenta en que Dios nos ha llamado a su iglesia, pero nos ha llamado con propósitos absolutamente definidos, muy claros y muy contundentes, para reconocer que si no fuera porque el Señor nos ha llamado a su iglesia, pues simplemente este mundo andaría todavía peor de lo que anda. Es la iglesia de Cristo, somos luz en medio de las tinieblas, pero correspondiendo a cumplir esos propósitos y correspondiendo también a ser sal, porque la sal se usaba en tiempos antiguos para preservar los alimentos. Finalmente, hay 4 afirmaciones en las preguntas para discusión. Algunos de los pactos que se hallan en la Biblia: el pacto de Noé. Y antes del pacto de Noé podemos hablar del pacto de obras que se estableció entre Dios y Adán y Eva. Si Adán y Eva obraban 100% de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no morirían. Pero nosotros sabemos que al caer ellos, Dios envía la promesa de un Salvador. Luego, por cerca de 1000 años, se multiplicarían las generaciones, vendría la incredulidad, la abundancia de pecado, porque a mayor incredulidad, mayor abundancia de pecado. El primer y gran pecado es el de la incredulidad. Cuando el ser humano pretende independizarse de Dios, vienen las grandes dificultades. El pacto con Abraham, que fue el pacto del pueblo de Dios. El nuevo pacto, que es el pacto en la iglesia. El pacto sobre la sangre de Cristo. Hay que recordar que la iglesia de Cristo fue comprada por la sangre del Señor. Y ese es un pacto de gran magnitud, porque nos trae a nosotros la maravillosa oportunidad de ser levantado por pura gracia a través del arrepentimiento y de la fe en nuestro amado el Señor Jesucristo. Es malo que haya un pacto exclusivo de una iglesia cuando ese pacto está suscrito con base en los propósitos que hemos mencionado anteriormente. Sencillamente no hay mayores dificultades. Lo que sí tenemos que reconocer es que muchas veces se hace solo de una manera superficial. No se reconoce que en una iglesia del Señor Jesús es Él quien nos llama a nosotros a participar de ese compromiso. Es posible que algunos estén en contra de suscribir un pacto de una iglesia del Señor, pero lo que sí podemos ver es que los propósitos son muy claros. Llámese como se llame, el Hijo de Dios ha sido convocado, invitado
a comprometerse con Dios y con su iglesia. Si a ese compromiso se le quiere llamar pacto o se le quiere llamar de otra manera, el nombre es lo de menos, el nombre es secundario. En el fondo es el compromiso de responder al llamamiento de Dios para servirle a Él y a su iglesia. Y de hecho también al mundo perdido, porque el mundo puede conocer a Jesús a través del trabajo de la iglesia. ¿Por qué deben los miembros estudiar el contenido del pacto de la iglesia? Porque allí están implícitos los propósitos por los cuales Dios lo llama a uno a una iglesia local. Si Dios no hubiera establecido ese tipo de compromisos, pues sencillamente el creyente no podría disfrutar de la gran bendición de tener la maravillosa oportunidad de participar en la obra de Dios. ¿Qué importancia tiene el pacto para el cristiano? A mayor obediencia, mayor bendición. Y no es que dependamos de esa manera, porque Dios no es un Dios que le podamos comprar con nuestra obediencia. Su misericordia está muy por encima de nuestras inquietudes, anhelos, ambiciones o cualquier otro tipo de manifestación humana. Simplemente la importancia que tiene el compromiso del Hijo de Dios es que en la medida en que nosotros hagamos la voluntad del Señor, pues en esa misma medida nosotros vamos a poder ser beneficiados y el mundo perdido va a tener la oportunidad también de encontrar en Jesús no solamente un Salvador, sino un gran Señor que puede administrar y gobernar nuestras vidas de una manera eficiente. Es nuestra oración que Dios bendiga grandemente cada una de las iglesias locales donde el Señor nos está usando para su honra y su gloria. Pero es también de gran bendición recordar a quienes llegan a Cristo a bautizarse que no es un asunto muy secundario, que es un asunto muy serio, obedecer y seguir al Señor al interior de su iglesia. Muchos dicen, yo amo a Dios pero no me someto a ninguna iglesia. Eso es una contradicción. Cuando una iglesia de Cristo demuestra que es una verdadera iglesia del Señor, que puede trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días, que preserva, mantiene, enseña, practica la sana doctrina, es una iglesia que invita siempre a llevar personas a Cristo y al compromiso de servirle al Señor. Jesús tiene un claro ejemplo cuando nos dice que Él no ha venido para ser servido, sino Él ha venido para servir. En el fondo, el servicio a Dios, a la familia, al prójimo, a los hermanos, están implícitos en este pacto de la iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos grande y ricamente y esperamos que estas lecciones sigan siendo de gran bendición. Sus tareas, sus comentarios, sus apuntes, sus inquietudes, sus dudas, sus aclaraciones, siempre siguen siendo muy válidas para retroalimentar este proceso de formación en nuestro Seminario Bautista Misionero Latinoamericano. Una vez más, extendemos nuestros anhelos y nuestra oración, que las bendiciones del Señor estén sobre nuestras vidas, familias y ministerios. Muchas gracias y que Dios nos continúe bendiciendo a todos.